Estimados amigos invisibles, les presento el video número 1 en el cual vamos a estar trabajando, analizando la estructura económica, productiva de la economía venezolana. En efecto, vamos a estar analizando la dinámica de la estructura productiva venezolana desde el año 1950 hasta el 2018. Bien, para profundizar en este análisis, quiero comenzar analizando lo que le llamo el árbol del desarrollo. Y que la idea fundamental es la siguiente. Siempre que definimos una política, definimos un plan de desarrollo, pues evidentemente lo que estamos pensando es estamos pensando en las condiciones socioeconómicas de la población. Pero específicamente cuando interpretamos el desarrollo, yo voy a presentar la idea de que consiste en tener acceso, por ejemplo, a la salud, a ingresos aceptables, a la vivienda, a la educación, al transporte y las comunicaciones y a la preservación del entorno o, digamos, del ambiente. Pero esto que está acá, que es lo que vamos a tener en mente como desarrollo, necesita de una base material. Porque cuando hablamos de ingresos, de alguna manera, necesitamos de un sistema de generación de empleos o formas de organizarse para la producción que permita tener ingresos a la población, ingresos al ciudadano. Pero cuando hablamos de la salud, necesitamos alimentos, necesitamos hospitales, necesitamos médicos, necesitamos infraestructura hospitalaria, entre otras cosas. Cuando hablamos de vivienda, necesitamos refugios, necesitamos sitios donde la gente pueda vivir. Cuando hablamos de educación, pues estamos hablando de edificios de escolaridad, estamos hablando de programas de capacitación, entre otras cosas. Cuando hablamos de transporte y comunicaciones, nos estamos refiriendo a medios terrestres, acuáticos, para la comunicación, para el transporte. También estamos hablando de internet, entre otras cosas. Y cuando hablamos de preservación del entorno, de alguna manera estamos considerando la diversidad, que es el elemento fundamental de sobrevivencia de la especie humana. Es decir, que todo esto que está acá es la base material que necesita la población para poder pensar en que cada vez está alcanzando mayores niveles de desarrollo. Y eso es lo que le llamamos base productiva. Entonces, de alguna forma, el desarrollo, es decir, estas hojas que está acá, de este árbol que estamos definiendo, se sustenta gracias a la base productiva, gracias a la base material productiva. Y esto es lo que le llamamos entonces el tallo del árbol del desarrollo. Ahora, cuando nosotros analizamos la historia de los países, principalmente los países desarrollados, los países industrializados, o los países en vía de industrialización, póngase como ejemplo China, Vietnam, entre otros, uno puede concluir de que estos procesos de generación de una base económica sólida, que es la que va a sostener el desarrollo, tiene como fundamento un proceso en la estructura productiva que comienza en la agricultura, pasa a la manufactura y luego a los servicios. ¿Ok? Y luego a los servicios. Ahora, ¿cuál es la lógica que está detrás de esto? ¿Por qué ese proceso? En todos estos países industrializados fue fundamental el desarrollo agrícola. ¿Y por qué el desarrollo agrícola tiene un papel fundamental en la construcción de la base económica productiva que sostiene el desarrollo? Porque el sector agrícola tiene una característica fundamental, y es que es un sector con rendimientos decrecientes a escala. ¿Qué significa esto? Esto significa que es un sector que la agricultura tiene la característica de que los precios promedios de producción son crecientes. Y eso tiene la razón de ser. El hecho de que sean crecientes
se debe a que cuando comenzamos la producción agrícola, se supone, lo más seguro es que se comienza a usar aquellas tierras más fértiles. Pero a medida que va creciendo la población, se va necesitando incrementar la base alimentaria, es decir, producir más alimentos, y eso significa que tenemos que ir abarcando tierras menos fértiles. Pero ahora, esas tierras menos fértiles significa que necesitan mayores insumos, necesitan mayores fertilizantes, probablemente mayor cantidad de riego. Probablemente si estamos en una zona con mucho desnivel y usa el sistema de bueyes para mejorar la tierra, probablemente tendrá que pasar mucho más veces estos bueyes por la tierra, o el mismo caso de los tractores. Es decir, que si vamos a producir más papas, si vamos a producir más cebolla, si vamos a producir más cilantro, lo que vamos a ir observando es que año tras año los costos de producción de manera natural van a estar creciendo. En cambio, cuando nosotros vemos la manufactura tiene la característica de que es de rendimientos crecientes a escala. En términos más sencillos, la manufactura tiene la característica que los costos medios son decrecientes a medida que la escala de producción es más grande. Entonces fíjense que ahora tenemos, por un lado, tenemos la agricultura que tiene costos medios crecientes y tenemos la manufactura que tiene costos medios decrecientes. Pero véanse aquí el elemento fundamental, véanse la clave. La clave es que la agricultura es la que provee a la fuerza de trabajo los bienes salariales. ¿Por qué? Porque es el que provee la alimentación que le permite renovar la fuerza de trabajo. Es decir, un trabajador, si no se alimenta, simplemente no puede trabajar. Entonces, la agricultura es la base fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo, que es cada vez creciente en precios. El valor de esa fuerza de trabajo es creciente en precio, puesto que la agricultura es creciente en precios medios. Entonces, el desarrollo de la agricultura es fundamental. ¿Por qué? Porque se necesita mantener unos precios agrícolas creciendo, pero de manera moderada, de manera aceptable. Y por eso es fundamental la incorporación de tecnología en ese sector. ¿Por qué? Porque si ese sector no se le provee de tecnología para que pueda incrementar su productividad, el sector manufactura le es imposible sobrevivir, porque los costos salariales serían cada vez crecientes en un mundo donde la manufactura es de precios cada vez decrecientes, de precios cada vez menores. Entonces, esa es la razón por la cual estos grandes desarrollos comienzan por la agricultura, pasan a la manufactura, pero fíjense lo interesante. Lo interesante es que se pasa de la agricultura al sector manufacturero, que es el sector que tiene mayor productividad. Y luego pasa al servicios, que generalmente son servicios asociados al sector manufacturero, que tienden a ser de productividad creciente. Por ejemplo, si nosotros vemos los servicios de mecánica, los servicios de resolver los problemas mecánicos de los carros, ese es un servicio. Y si nosotros vemos la manufactura de carros es cada vez más productiva. Hoy en día ya la mayoría de manufactura de carros está robotizada, lo que hace que los costos medios sean muy decrecientes. Bien, sean muy decrecientes. Pero, ¿qué significa? Que los servicios que están alrededor de la manufactura de carros son tan productivos, tan eficientes, como lo hace el sector de manufactura de carros. Bien, entonces, fíjense, con esto nos da la idea de que la experiencia nos dice, o la conclusión más importante es
que la estructura productiva es fundamental para la base económica material que me permite sostener el desarrollo. De modo que la estructura productiva es un elemento fundamental de fortaleza y crecimiento de este tallo. Y la manufactura pasa a ser el motor de desarrollo. Ahora bien, dada esta explicación, este árbol que está acá se tiene que alimentar. O sea, la savia que alimenta el proceso de desarrollo, que alimenta el desarrollo, que alimenta las hojas, está representado por tres elementos fundamentales. Podríamos agregar algo otro. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo considero que estos son los tres elementos fundamentales, que es la política, la macroeconomía y las instituciones. ¿Por qué? Porque la política define la filosofía, define la estrategia de desarrollo, define las instituciones y define los incentivos. Pero la macroeconomía esencialmente define los precios la política macroeconómica es uno de los integrantes de la formación de precios, porque la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria tiene influencia sobre los precios, y la estructura de precios me define la estructura de rentabilidades sectoriales, y la estructura de rentabilidades me define los sectores en el cual se van a dirigir las inversiones. En efecto, aquellos sectores que tienen mayor rentabilidad será donde el emprendedor va a dirigir sus inversiones. Ok, bien, dada esta explicación, ahora vamos a ver el caso venezolano. Y para eso, pues, vamos a comenzar a ver cuál es la estructura productiva de la economía venezolana. Y vamos a ver esto que está acá. Es decir, ahora lo que queremos ver es, para Venezuela, cómo es este tallo. ¿Cuál es la fortaleza de este tallo? ¿Este tallo se está fortaleciendo o es cada vez más débil? Y eso lo vamos a ver con estas dos variables que está acá. Bien, la primera variable, vamos a decir la roja que está acá, representa lo que se llama el Producto Interno Bruto per cápita o PIB per cápita. Ahora, ese es un concepto muy economicista, muy de los economistas, pero vamos a verlo, qué significa eso, sin entrar en mucho detalle técnico. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ver la idea general para poder arribar a conclusiones importantes. Entonces, cuando decimos PIB per cápita, en términos de la realidad, en términos de qué es lo que podemos interpretar por PIB per cápita, no es otra cosa que el PIB es una aproximación de la producción de un país durante un año. Un país produce en el sector agrícola como tomate, cebolla, ajo, pero también produce servicios como educación, salud, también produce electricidad, también produce petróleo, produce cable para diferentes usos, es decir, todo lo que produce un país. Si yo agarro todo lo que produce un país y lo divido entre la población durante un año, es decir, la producción durante un año, lo divido en la población, entre la población promedio durante ese año, a eso le vamos a llamar PIB per cápita. Entonces, ¿qué es lo que significa el PIB per cápita? Es lo que de la producción de un país le corresponde en bienes y servicios a cada individuo si a todos le diéramos la misma cantidad de bienes y la misma cantidad de servicios. Y por aquí tenemos la productividad laboral. Ahora, ¿qué entendemos por productividad laboral? Fíjense, para tener toda esta producción durante un año, necesitamos trabajadores. Si agarramos la producción durante ese año y lo dividimos entre el total de trabajadores que realizaron el trabajo para lograr esta producción, si hacemos este cociente, eso le llamamos productividad. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es cuánto es la producción en promedio de cada trabajador durante un año. Si nosotros lo llevamos al tomate, diríamos
cuántos tomates produce un trabajador durante un año, cuánta cebolla produce un trabajador durante un año, etcétera, etcétera. Y por eso le llamamos productividad laboral, porque es cuánto produce cada trabajador promedio durante un año. Ok, ahora vamos al gráfico, a ver qué me dice esto. Vamos al gráfico. Y aquí podemos observar lo siguiente. Vamos a ver lo rojo. Recuerda que lo rojo es la producción, toda la producción del año dividida entre toda la población. Fíjense que desde 1950 hasta el 78, el PIB per cápita fue creciente. ¿Qué me dice esto? Que cada vez, cada individuo tenía más posibilidad de acceder a bienes y servicios. Eso es lo que me dice este gráfico acá durante este periodo. Es más, si nosotros fuésemos más hacia atrás, vamos a observar que desde donde es posible obtener data de producción y de población, esta gráfica que está acá es creciente desde el año 1920, que es desde donde se tiene data para poder medir esto. Conclusión, tuvimos 100 años de crecimiento per cápita. Tuvimos 100 años en el cual cada año nuevo el ciudadano tenía mayor acceso a bienes y servicios. Probablemente en el año 30 podía tener solamente un par de alpargatas, pero probablemente en el año 36 podía tener a lo mejor 3 pares o 4 o 5 pares de alpargatas. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, entendamos cómo ha sido la economía venezolana. Es decir, que este tallo que mantenía el desarrollo durante 10 años fue muy fuerte y creciente. Okay. Pero, y si nosotros vemos ahora la productividad laboral, vamos a ver la misma característica. Vamos a ver que desde 1920, aquí está desde 1950, pero podemos hacer la gráfica y ver que desde 1920 el trabajador era cada vez más productivo. El trabajador medio, o digamos el trabajador promedio, era cada vez más productivo. Es decir, si aquí un trabajador producía diariamente 10 kilos de tomate, en este periodo producía 20 kilos, 30 kilos de tomate. ¿Okay? Entonces, otra conclusión importante era que la fuerza laboral era cada vez más productiva. ¿Okay? Por supuesto, podemos investigar por qué fue más productiva. Uno de los elementos por el cual fue más productiva es que durante este periodo hubo mayor inversión en capital fijo por trabajador. Cuando hablamos de capital fijo, nos estamos refiriendo a maquinarias, equipos y edificios. Es decir, por ejemplo, acá un trabajador no tenía tractor para trabajar la tierra, aquí sí tenía tractor para trabajar la tierra. Y por eso la productividad fue creciendo y fue importante. Pero veamos qué pasa a partir del año 75, 76. La productividad por trabajador cae. Veamos que en el año 70, en la última década, en la segunda década de los 70, cercano a los 80, digamos entre el 76 y el 78, hubo un cambio estructural fundamental en la economía venezolana. Aquí es donde realmente está el cambio estructural. Si nosotros buscamos cambio estructural en la economía venezolana, eso ocurrió en el año 78. Yo siempre digo, en el año 78 le cayó un meteorito a Venezuela que la condujo siempre a una caída de estos dos indicadores. Entonces, si nosotros vemos de aquí en adelante, desde el 78 en adelante, simplemente lo que vemos es una tendencia a que ambas variables, que son los elementos fundamentales de la fortaleza de este tallo, la productividad, este indicador es la fortaleza de ese tallo. Si nosotros no tenemos productividad, no podemos fortalecer este tallo, no puede crecer y por lo tanto no podemos hablar de desarrollo. Vemos 41 años hasta nuestros días en el cual la producción per cápita está cayendo y la productividad per cápita está cayendo. Aquí
tenemos esto coyuntural. Esto fue básicamente el boom petrolero del año 74, 75. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que es importante entender, porque tenemos que entender esto bien, porque lo que viene de ahora en adelante son grandes retos. Y tenemos que entender esto bien, porque imagínense que nosotros usamos técnicas de buscar tendencias de largo plazo. Básicamente técnicas econométricas, por ejemplo. Si nosotros vamos a hacer un ensayo aquí cualitativo, no cuantitativo muy profundo, pero cualitativo, nosotros podemos ver que hay una tendencia a la caída de la cantidad de productos que tiene la población por año. La cantidad de productos por habitante por año tiende a decrecer. Haciendo cálculos muy rápidos, podríamos decir que la situación que estamos ocurriendo ahora, que es este nivel, nosotros estamos ahorita a nivel más o menos de los años 50. Nosotros deberíamos comenzar ya dentro de poco a ser muy parecido a cómo era la gente en los 50. Fíjense, si no hubiese ocurrido el desastre que está ocurriendo acá después del 2012 y hubiese continuado y no hay ningún cambio en esta estructura, nosotros deberíamos estar sufriendo la misma situación que está ahorita por allí para el año 2030, entre el 2030 y el 2035. Es decir, que el desorden que ocurre a partir del 2012, que lo podemos ver acá, no, del 2013, perdón, lo que hizo fue adelantar lo que íbamos a sentir dentro de 10 o 15 años si esta tendencia estructural no cambiaba. Bueno, entonces aquí podemos ver que en nuestra economía venezolana este tallo está enfermo, está débil. Son muchos los análisis que ilustran el por qué esto ocurrió o está ocurriendo. Ya hablamos de la formación bruta de capital por trabajador y observamos que acá el trabajador pasó de usar la pala para mover la tierra, para preparar la tierra, a usar un tractor. Aquí está ocurriendo lo contrario. Es decir, la dotación de maquinaria y equipo y edificio por trabajador está cayendo del año 78. La caída de la producción petrolera del año 78 y los ingresos fiscales y los ingresos de divisa es un elemento fundamental que se discute en la literatura. El otro, el depender del crédito internacional, o sea, de préstamo, la deuda, el país endeudándose de una manera importante, la caída de la productividad del trabajo que ya la vimos y generalmente una disputa en la distribución de un excedente cada vez decreciente, es decir, una pelea en la distribución de la renta petrolera que además es cada vez más pequeña. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿y cómo pudimos vivir así? ¿Cómo prácticamente la mayoría de la población no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo? Vamos a tratar de hacer una explicación a eso. Puede haber muchas explicaciones. Yo les presento esta para la discusión. Fíjense, esto que está acá, esta gráfica azul, es el consumo, o sea, del total de la producción, cuánto corresponde al consumo. Okay. Y del total de la producción, cuánto corresponde a la remuneración de empleados y obreros. Entonces los salarios, todo lo que reciben los empleados y obreros por la remuneración. Esto no es otra cosa que simplemente medir esto en esta escala por comodidad. Okay. Yo podría medir el consumo y medir el reo, digamos, en una gráfica, pero entonces nos daría algo no tan fácil de interpretar. Pero, ¿qué me dice esto? Fíjense, si nosotros vemos antes del 81, el consumo privado, o sea, el consumo de los hogares, lo que consume un hogar, electricidad, carne, tomate, cable para arreglar su casa, herramientas, todo eso, lo que consume en el hogar. Fíjense que acá ustedes pueden ver que es más o menos la remuneración a empleados y obreros. Y eso es así, es lógico. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fuente del financiamiento del consumo de un hogar, de una casa?
generalmente casi en su totalidad es el trabajo, es la remuneración a su empleo, es la remuneración a su trabajo. Entonces, por eso uno debería ver que generalmente el consumo y la remuneración tienden a estar por ahí, tienden a estar cerca, tienden a comportarse más o menos similar. Y ustedes lo pueden ver aquí. Okay. ¿Qué pasó acá? Fíjense, acá pasa de que comienza una caída desde el año 81 de la remuneración y empleados y obreros. Es decir, la remuneración en términos de la producción ha sido decreciente. Ahora, uno se pregunta, pero si esa remuneración ha sido decreciente, entonces ¿cómo se ha podido consumir esto? Porque se supone que las remuneraciones son las que financian el consumo de los hogares. ¿Ok? Uno debería esperar que esto debería haber seguido acá. Pero esto que está acá, que es el poder, es el tamaño del mercado o es la capacidad de compra de la población venezolana, es cada vez más pequeña y el consumo cada vez más grande. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Ok? ¿Lo ven? Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no tengo acá un estudio convincente, pero las estadísticas nos dicen que el financiamiento de este consumo está allí. Las transferencias del gobierno a los hogares, está allí los subsidios. O sea, imagínate, si el subsidio a la gasolina, el subsidio a la electricidad, eso significa que aproximadamente, fíjense, aproximadamente un 20% del consumo es financiado por transferencias desde el gobierno central. Por transferencia desde el gobierno central. Por transferencia o subsidios del gobierno central. Es decir, aquí está la renta petrolera. O sea, la renta petrolera durante este tiempo nos creó un velo. Nos hizo creer que estábamos en el camino correcto. Nos hizo ser felices, pero nunca pudimos lograr ver que era una ilusión. Muchos economistas discutieron esto, hay muchos trabajos relativos a esto, pero no nos dimos cuenta, no hubo ningún cambio. Es decir, esta estructura productiva, esto que está acá, fíjense que esto fue cayendo, los salarios siguen cayendo y nunca tomamos eso en consideración. ¿Okay? Bueno, esto es lo que les quería contar el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, bien interesante discutir sobre el tema de la economía venezolana y estén atentos para el próximo video. Muchísimas gracias.